Hola a todos, bienvenidos a la continuación del tercer capítulo del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Parecía inconcebible que un desconocido hubiera entregado unos guantes al colmenero para que recogiera cualquier cosa que encontrara en torno a la que ya se suponía que podía ser la tumba de las 3 niñas de Alcácer, y mucho más increíble que Gabriel Aquino encontrara un papel con un nombre junto a la fosa, pero aparentemente era verdad. Sin embargo, su consuegro José Sala negaría ante el juez todos estos hechos. Parecía como si alguien le hubiera aleccionado para que olvidara que Gabriel había subido antes que llegara el juez. Esta es parte de su declaración. Manifiesta que después de poner en conocimiento de la Guardia Civil lo que habían encontrado, volvieron a subir al lugar de los hechos aproximadamente a las 2 o a las 3 de la tarde en un Land Rover de la Guardia Civil. Quiere hacer constar que en todo momento el declarante y el señor Aquino estuvieron juntos, no separándose para acceder al lugar, que el señor que iba vestido de particular, el cual el declarante no podía identificar, llegó a la vez que la Guardia Civil al lugar de los hechos, que este señor que no le dio guantes a él y no recuerda si se los dio al señor Aquino, que tampoco recuerda si llevaba algún tipo de maletín, que no vio que portaba dicho maletín, que la Guardia Civil junto con el declarante y el señor Aquino fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, que junto con ellos llegó la persona anteriormente citada, que no vestía ningún tipo de uniforme, que él en el vehículo de la Guardia Civil junto con ellos fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, que también y en otro vehículo acudió al mismo instante y a la vez que el declarante, el juez de instrucción, que no puede precisar quién encontró ni cómo encontró los cinturones ni la cazadora, que le consta que se encontró un escrito con el nombre de Enrique Anglés, pero desconoce quién lo encontró, que en todo momento estuvo con el señor Aquino y no vio que éste en ningún momento buscara algún objeto o prenda, que el señor Aquino nunca le ha manifestado que fuera él el que encontrara el escrito referenciado. Parecía que había un gran interés en demostrar que los 2 colmeneros habían subido juntos en un Land Rover de la Guardia Civil, en compañía del juez. Cada uno de los colmeneros había declarado una cosa y, evidentemente, solo uno de ellos podía estar diciendo la verdad. Para averiguarlo, el juez que les tomó declaración ordenó un careo entre ambos, es decir, ponerlos frente a frente para comprobar quién estaba mintiendo, y este fue el resultado. Tras ser informados de su obligación de ser veraces y de las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal y leídas las contradicciones advertidas por S.S., su señoría, se concede la palabra a don Gabriel Aquino, el cual, en relación a la disconformidad existente en cuanto a las personas que subieron en primer lugar al lugar de los hechos, el vehículo en el que lo hicieron las personas que le acompañaban y la hora en que ocurrió, este se mantiene firme en sus manifestaciones. Concedida la palabra a don José Sala, manifiesta que cabe la posibilidad de que esté confundido y que el señor Aquino González subiera con anterioridad a que él lo hiciera. Estaba claro que Gabriel Aquino era quien decía la verdad. Él había subido primero junto a 2 desconocidos, le habían dado unos guantes, uno de sus acompañantes encontró una cazadora y 3 cinturones, y él había descubierto unos papelitos con un nombre. Pero, según el colmenero Aquino, aún habrían de llegar más personas al lugar antes de que lo hiciera el juez, que esperamos que subieron ahí un teniente, un capitán y luego el juez de Alcira, que subió un teniente y luego detrás un capitán, que iban los guardias de los choferes que iban con ellos, que habría 3 o 4 guardias, que el capitán llevaba un coche y el teniente otro coche, que claro, llevarían alguna guardia,
Allí había 4 o 5 guardias aparte del capitán y el teniente, que estaban allí comentando que si eran las chiquillas, y yo dije, no puede ser que sean ellas, y el capitán, que es bajete, con 33 años, creo que tenía, dijo, sí, porque estos cinturones me vienen a mí, y yo tengo el cuerpo bastante pequeño, y esos cinturones son de las chiquitas. Que primero subió el teniente, luego el capitán, que el teniente subió sobre las 3 o por ahí, que mientras no vino el juez estábamos hablando y mirando de aquí para allá, que cuando vino el teniente y el capitán pasó 2 horas, hora y media, que durante ese tiempo no vimos nada, estuvimos por ahí aguardando a que subiera el juez de Alcira, que hablaban de esto y de lo otro, pero nada, esperar a que viniera, porque aún se bajó uno de los guardias a buscar al juez de Alcira, que el papel se quedó allí, que se referían a las niñas y a otras cosas también. Según declaró Gabriel Aquino bajo juramento, mientras él y los 2 misteriosos acompañantes se dedicaban a rebuscar por los alrededores, al cabo de casi 2 horas, llegaron hasta el lugar 2 vehículos oficiales de la Guardia Civil. Lo hicieron por separado y llevaban uno al capitán del cuartel de Sueca, el capitán Anta, y el otro a un teniente. Lo más extraño era que nunca se ha sabido cómo esos 2 vehículos fueron capaces de llegar hasta ese perdido lugar sin ser guiados por nadie, pero en su interior únicamente viajaban guardias civiles. ¿Cómo lograron encontrar el sitio los conductores de estos 2 vehículos? Finalmente, la Guardia Civil reconoció oficialmente que eran miembros del cuerpo los desconocidos que habían subido junto con Gabriel Aquino hasta la fosa. Sin embargo, según consta en el siguiente documento, no habían sido 2, sino 3 las personas que acompañaron al colmenero. Además, no solo habían encontrado una chaqueta, 3 cinturones y un papel, sino bastantes objetos más. Todo ello antes de la llegada del juez. Diligencia de inspección ocular. En la Unidad Orgánica Policial Judicial, a las 12:15 horas del día 1 de enero de 1993, por los guardias civiles pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, don Vicente Rivas Nieto y Pedro Cano Nortes, especialista en fotografía y delineación y técnica policial y dactiloscopía, encontrándose todos diplomados en Policía Judicial por el Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia, y el guardia civil don Raúl Martín González, por la presente diligencia de inspección ocular, hacen constar que a la 1 de la tarde del día 27 de enero de 1993 reciben comunicación interna por medio de la Central Operativa de Servicios de que se trasladen a la localidad de Yombay, Valencia. Una vez entrevistados con el oficial de mando de la compañía de la Guardia Civil a la que pertenece el puesto de Yombay, son informados de que en un monte han aparecido restos humanos, circunstancia que motiva el desplazamiento al lugar, donde son guiados por el apicultor que descubrió el cuerpo, comprobando la veracidad del hallazgo a las 2:15 de la tarde. Al lugar se accede desde la población de Catadau por un camino de riesgo asfáltico y recorridos unos 8 a 10 kilómetros, continúa el mismo sin asfalto, siendo este de difícil viabilidad para turismos que carezcan de tracción a las 4 ruedas. Recorridos 5 a 7 kilómetros. Por el camino se llega a un punto donde el acceso con vehículo no es posible, por no haber camino. Continuando unos 70 metros a pie, se puede llegar al lugar, donde se observa un reloj de pulsera y huesos. Examen de las proximidades. Al ser uno de los componentes de Policía Judicial, los primeros en llegar al lugar de los hechos y en espera de la presencia judicial, se procedió a reconocer las inmediaciones en busca de indicios, obteniéndose: número 1 del plano, lugar donde aparece troceada entre la maleza una orden judicial en la que aparece escrito el nombre Anglés Martínez y su domicilio Camí Real 101 de la localidad de Catarroja, Valencia. Pieza de convicción número 1, así como una hoja de urgencias del Hospital de la Fe,
con fecha 4 de mayo de 1992 a la 1:09 de la madrugada y a nombre de Ángeles Martínez, nacido el 25 de julio de 1966, la cual se adjunta como pieza de convicción número 2. Número 2 del plano. Lugar donde aparecen escondidos entre la maleza y a unos 3 metros de la fosa donde empieza el desnivel del terreno la siguiente relación de objetos. Una funda negra conteniendo prismático marca Tasco 8x21 con el número 16622, un cinturón de tela beige, un cinturón de cuero marrón, un cinturón de cuero negro con remaches metálicos plateados, un guante de tela azul, un par de calcetines color burdeos, un calcetín sport color blanco, una máquina de juego portátil marca Highway, una caja de plástico blanca conteniendo tiritas, una caja con la inscripción Santac conteniendo comprimidos, un frasco de líquido para ahuyentar los insectos Autan, un bote de espuma moldeadora, un bote de laca marca sudanesa, algodón, 2 sobres unidos de Urbal suspensión, folleto de instrucciones de un radio cassette modelo Controls and Futures de la marca General Electric, un tubo de crema colorante y Media Collection de la marca L'Oreal, una cuchara de plástico blanca rota, fotografía número 10, 11, 12 y 13, número 3 del plano. A unos 15 metros de la fosa y en dirección a la senda que accede al camino se encuentra una cazadora vaquera de las llamadas lavada a la piedra de la marca Liberto Buenos, fotografía número 14. Número 4 del plano. A unos 20 metros y casi en el centro de la explanada se encuentra una camiseta tipo sudadera con un dibujo en la parte delantera que representa unas zapatillas y unos palos de golf. Fotografía número 15. Número 5 del plano. Cosas abandonadas, donde se encuentran diversos objetos y están situadas a unos 300 metros de la fosa, junto al barranco de la Romana, vertiente oeste del plano. Número 6 del plano, montón de tierra, situado a unos 50 metros de la fosa, dirección este del plano, fotografía número 9. Número 7 del plano, cinta de cassette de Antonio Machín, hallada donde se dejaban los vehículos distantes de la fosa, unos 80 metros, fotografía número 10 y 11. Número 8 del plano, adhesivo del carenado de motocicleta con la inscripción 600 Super SP, localizado en el centro de la explanada, dirección sur del plano, pieza de convicción 17B. Número 9 del plano, lugar donde aparece un adhesivo de motocicleta con fondo negro y letras blancas con una letra partida, al parecer B y una R, localizado en el plano a unos 20 metros de la fosa, dirección oeste, próximo al camino que conduce a las casas marcadas con el número 5 en el plano. Muestra número 16B. Gabriel Aquino siempre ha jurado que únicamente fueron 2 las personas que subieron con él. Sin embargo, si nos atenemos al documento anterior, oficialmente fueron 3 guardias civiles que pertenecían al grupo de policía judicial de la Guardia Civil, con sede en el cuartel de Patraix, en la capital valenciana. Inconcebiblemente, ningún miembro de los cercanos cuarteles de Llombai, Alberique o incluso de Sueca, que cuenta igualmente con grupo de policía judicial, especialistas que suelen ir de paisano, subió hasta la Romana para comprobar qué era lo que había visto Aquino y Sala. ¿Por qué? Nadie sabe qué ocurrió entre las 11:30 de la mañana, hora en la que los colmeneros llegaron al cuartel de Llombai y contaron lo que habían visto, hasta que a la 1 de la tarde alguien toma finalmente una determinación, porque oficialmente esa es la hora en la que se avisa a Vicente Rivas Nieto, Raúl Martínez González y Pedro Cano, Nortes, para que se desplacen hasta el cuartel de Llombai. Estos 3 guardias civiles reciben la llamada a través del COS, Central Operativa de Servicios, que viene a ser una especie de sala de 091 de la Policía versión Guardia Civil, es decir, el lugar donde se reciben todas las llamadas y desde donde se transmite por radio a las diferentes unidades para que se desplacen a tal o cual lugar. ¿Qué ocurrió durante esa hora y media de espera? ¿Por qué no había ninguna prisa y sin embargo se avisa a 3 especialistas de la capital que se encontraban en la otra punta de la provincia con
concretamente en Náquera? ¿Por qué tenían que ser concretamente estos 3 guardias los que subieran en primer lugar? ¿Sospechaba la Guardia Civil que podría tratarse de las niñas de Alcácer, pese a que los colmeneros contaron que habían visto un reloj y un puño de hombre? Sea como fuere, Rivas, Martín y Cano dejaron lo que estaban haciendo en Náquera: enseñar fotografías de sospechosos a los empleados de una sucursal bancaria que había sido atracada días antes, y se dirigieron a un coche camuflado hasta John Bay. Recogieron a Gabriel Aquino en el cuartelillo y subieron hasta el lugar del hallazgo. Una vez allí, mientras esperaban la llegada del juez, se dedicaron a rebuscar por los alrededores de la fosa, y todo aquello que encontraban lo iban juntando en un montón. Extrañamente, y pese a que llevaban equipo fotográfico, no hicieron ni una sola fotografía de ningún objeto en el lugar donde se encontró. Rivas, que era el encargado de las fotos, debió decidir que era más fácil colocarlos todos juntos para fotografiarlos. Además, hubo varios detalles en estos 3 guardias que llamaron poderosamente la atención. El primero de ellos es que reconocieran sin lugar a dudas el reloj que afloraba de la tierra como perteneciente a una de las niñas, concretamente a Toñi, sin haberlo visto nunca con anterioridad, ya que no aparecía en ninguna de las fotografías que la familia facilitó a la Guardia Civil para ayudar a la búsqueda. Igualmente sorprende que supieran que la cazadora encontrada era también de Toñi, algo que además no era cierto, como poco después se comprobaría. ¿Por qué tenían tan claro que eran las niñas de Alcácer? Alguien puede pensar, pues, porque encontraron también 3 cinturones. Pues bien, ninguno de esos cinturones era de ellas. Además, y los especialistas tendrían que saberlo, el día que Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron, solo 2 de ellas llevaban cinturón. Igualmente, resultaba bastante difícil de explicar que Gabriel Aquino no se diera cuenta de que, además de los cinturones y la cazadora, estos 3 guardias civiles encontraron 20 objetos más mientras estaban allá arriba con él, algo que sin duda parece imposible, sobre todo si tenemos en cuenta que en el mismo lugar donde apareció la chaqueta y los cinturones había otros 16 objetos más, todos juntitos, como si alguien hubiera querido que los encontraran allí. Y otro extraño detalle más: no había aparecido un papel con un nombre, sino 2, los 2 partidos en pedazos, por los que era imposible que se hubieran caído en un descuido del bolsillo de alguien. Nadie lleva papeles rotos en el bolsillo. Aparentemente, la persona que había enterrado esos restos humanos había cogido 2 papeles en los que aparecían su nombre, apellido y dirección. Los había partido en pedazos, teniendo sumo cuidado en que se leyeran claramente los datos, y los había tirado junto a la fosa. Increíble. Pero lo más sorprendente de todo es que cuando se les mostró a los 2 colmeneros las fotografías realizadas por la Guardia Civil de los restos que aparecieron, Aquino y Sala dijeron bajo juramento que eso no era lo que ellos habían visto. Gabriel Aquino, preguntado en relación con los restos que vio desde un principio y exhibido que lees la fotografía obrante al folio 315 de las actuaciones, manifiesta que la fotografía no refleja exactamente lo que él pudo apreciar, puesto que solo vio un reloj, aclarando que le pareció de hombre y como un puño humano semienterrado, que en ningún caso vio el hueso que unido aparece reflejado en la cinta fotográfica, que esos huesos yo no los vi. Lo que vi saliendo es así, lo que se veía era mano, no huesos. Pero ese hueso y además todo esto no. José Sala, exhibidas, que le son las fotografías que aparecen en los folios del 307 hasta el 316, manifiesta que el hueso que aparece reflejado en la fotografía, él no pudo apreciarlo en ese momento, y a partir del reloj, después de la muñeca, no había ningún hueso ni tipo de resto humano. ¿Cómo podía ser posible que las fotografías no reflejaran lo que habían visto los colmeneros? ¿Manipuló a alguien la fosa antes de la llegada del juez? Final del capítulo 3. En la próxima entrega iniciaremos con el capítulo 4. Por su atención, nuevamente, gracias.